mis apreciados amigos y hermanos en Cristo que nos acompañan en esta transmisión, en esta noche, en este día o en esta tarde, como ustedes lo están viendo, la hora. En esta noche vamos a ver un tema muy especial, que lo cual varias veces hemos escuchado en la palabra de nuestro Dios, que la forma de pensar nuestro Padre Celestial no se puede comparar como el de nosotros. Nuestra forma de hablar es incomparable con la palabra de nuestro Dios. En esta noche quiero desarrollar el tema, hermanos, basado allí en Jeremías capítulo 29, allí en el versículo 11. Un maravilloso pensamiento de nuestro Dios. Esto, hermanos, gracias porque nuestro Padre Celestial quería comprometer algo bueno para su pueblo Israel, un buen futuro, una buena esperanza. Pero esa buena esperanza, ese buen futuro está basado en el pensamiento de Dios. Pero inmediatamente nos resulta la pregunta, nos resalta: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para quiénes? ¿Y para quién es este maravilloso pensamiento? Desde los contextos anteriores y posteriores al capítulo 29, desde el capítulo 27, 28, 29, 30 y 31, si ustedes toman la molestia, hermanos, en analizar, se van a dar cuenta cómo es que después de haber salido el pueblo, la nación israelita de Egipto, y una vez que llegaron en Jerusalén, Salomón, hijo de David, empezó a construir el templo de Dios. Pero una vez que ese templo, que Dios no había pedido, pero por iniciativa de David, Dios aceptó que lo construyeran un templo, un edificio, una casa para Dios. Ya Dios decía, pues ¿dónde me van a colocar una casa para reposar? Porque los cielos es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Yo no puedo caber en una casa porque yo lleno todos los cielos, toda la tierra yo lleno, no puedo caber, no me pueden detener, no me pueden hacer reposar en una casa. Pero bueno, nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, aceptó tal propuesta de David. Pero en cambio, Dios le dijo a David: usted no me puedes construir un templo, una casa, porque tú has derramado mucha sangre. Tú eres un hombre guerrero, por lo cual no puedes construirme una casa. Mas aún sin embargo, en tu descendencia, él sí, uno de tu descendencia, me va a construir una casa. Y eso cayó sobre Salomón. Mas no obstante, una vez que murió Salomón, heredó a su hijo, y el hijo de su hijo, y el hijo de su hijo. Mas cuando de repente empezó a desviarse de la voluntad de Dios, prevaricó, es decir, profanó, es decir, hizo algo lo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso de que hizo algo, pues empezó a llevar ídolos delante y adentro del templo de Dios. Y una vez que los israelitas llevaron ese templo, esos ídolos ante el templo, e inmediatamente entonces
empezaron a ofrecer sacrificios, de hecho hasta de animales, hasta de cerdo. Animal, el cerdo, es un animal inmundo que Dios no le agrada, mas aún sin embargo los israelitas así prevaricaron, así lo mancharon la casa de Dios. Por eso, como de antemano, Dios ya le había dicho a Salomón y a David, pero si en cualquier momento ustedes llegan a profanar esa casa, e inmediatamente yo me voy a salir. E inmediatamente realmente salió nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque si ya llevaron los ídolos adentro de ese templo, e inmediatamente fue abandonado por nuestro Jehová Dios. E inmediatamente entonces el Padre Celestial empezó a ocupar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Para qué? Para que le diera una lección negativa a los israelitas. ¿Cómo es eso? Invadir, conquistar a la nación israelita, es decir, a Jerusalén, y llevar cautivo a Babilonia los soldados, los sacerdotes, el rey. Tenían que ir todos a Babilonia y ser nuevamente esclavizados. Y una vez que la nación israelita, es decir, los soldados de Jerusalén, estuvieran en Babilonia, entonces nuevamente estos israelitas, los soldados, los sacerdotes y el rey de Jerusalén inmediatamente fue perseguido. Fueron criticados, fueron despreciados, fueron humillados, fueron maltratados, y sobre todo los que perseguían eran los enemigos de Dios, los falsos sacerdotes, los falsos profetas, a los agoreros, a los hechiceros, todos ellos, a los soñadores, también empezaron a prevaricar, a maldecir, a estar en contra de esa gente de Israel que estaban esclavizados allá en la nación de Babilonia. Allí es donde a ellos le fueron aconsejados por esas gentes soñadores, con los adivinos, con los falsos profetas, que desobedecieran al rey Nabucodonosor. Y eso de que pronto iban a regresar a su tierra allá en Jerusalén, que no se preocuparan, porque pronto iban a regresar, cuando realmente el plan de Dios no era regresar prontamente. Y de allí que entonces Dios manda al profeta Jeremías y escribe una carta. Allí en el capítulo 29 de Jeremías, desde el versículo 1, dice que Jeremías, estando en Jerusalén, le giró una carta para estos deportados que estaban en Babilonia, para que no anden creyendo lo que dicen a los adivinos, a los falsos profetas, todos esos mentirosos, que no le hicieran caso. ¿Por qué? Porque Jehová Dios estaba hablando a Jeremías diciéndole: porque ustedes no saben el pensamiento que yo tenga acerca de vosotros, acerca de ustedes, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que ustedes están esperando. Hermanos, amigos, realmente Dios tenía un pensamiento maravilloso, un pensamiento agradable ante los oídos de aquellos que estaban aprisionados, vamos a decir, desde allá en Babilonia.
Mas aún sin embargo, hermanos, toda persona, igual como yo, al igual como usted, amigo y hermano, cuando andamos lejos de nuestra tierra, de donde nacimos, cómo lo añoramos ver nuestro lugar, nuestra tierra natal. Y así estaba, hermanos, esa gente que estaban allá esclavizado en Babilonia, pensando hasta cuándo vamos a regresar allá en el templo, allá donde está la casa de Dios, porque estaban abandonados, estaban en Babilonia. Así como muchas veces nosotros hemos tenido alguna experiencia, estar en cama y es cuando clamamos a Dios, estar en el hospital es cuando clamamos a Dios, o cuando estamos en la cárcel, que no sabemos que si algún día llegamos, ojalá que Dios no permita, pero los que han tenido la experiencia en estar en la cárcel, entonces añoran, tienen el deseo de ver a su familia, mas aún sin embargo no tienen esa posibilidad. De la misma manera, el día que nos vayamos de este lugar a la tumba, se tendrían que quedarse todos nuestros bienes materiales, todo nuestro ser amado se ha de quedar. Pero, hermanos, así estaban a la nación israelita que estaban allá en Babilonia. ¿Cuándo vamos a regresar? Y Dios le contesta en esa carta lo que escribe Jeremías capítulo 29, por eso dice allí en el versículo 11, yo tengo un buen pensamiento. ¿Cuál es ese buen pensamiento? Que van a estar solamente 70 años de cautiverio allá en Babilonia. Prontamente no van a regresar. 60 años sí. Y pónganse a trabajar la tierra, que sean reproductivos, siembren lo que ustedes van a comer. Y obedezcan al rey, a Nabucodonosor. No lo desobedezcan. Y sobre todo, busquen la paz para que ustedes se encuentren la paz. Esos son los consejos de nuestro Dios. Así que, hermanos, ese buen pensamiento, ese maravilloso pensamiento de nuestro Dios no ha pasado de moda. Aún en nosotros, pleno 2024, tenemos esa experiencia. Un día vamos a tener que ir de este lugar. Un día ya no me van a ver haciendo estas transmisiones. Un día ustedes ya no me van a poder ver porque ya se fueron. Lamentablemente, esa es la ley de la vida. Hebreo 9:27 dice, de manera que está establecido para con los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, hermanos, se nos viene la nostalgia. Un día nos vamos a tener que ir de este lugar. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay buenas noticias por ese maravilloso pensamiento de nuestro Dios. Salió a flote en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Aquí anduvo en esta tierra. Ya hace ahora 2024 años que vino y anduvo, y hubo una persona, hermanos, que les quisiera citar. Esa persona, su historia está narrado allí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 10, allí en el versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17, dice así: al salir él, es decir Jesús, para seguir su camino, porque estaba en Judá, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu papá y a tu mamá. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios a los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Ahí está la narración, hermanos, que muchas personas que leen la Biblia dicen que esta es una parábola, pero a mi consideración no es una parábola, porque la parábola dice que es semejante a algo. El reino de los cielos es semejante a un mercader. El reino de los cielos es semejante a una red, es decir, que es parecido a una red, que es algo parecido a un mercader que había encontrado perlas. La palabra semejante, eso indica de que es una parábola, pero este no es una parábola, sino que es un hecho real de lo que sucedió cuando Jesús anduvo aquí en esta tierra. Él estaba allá en Judea, y tan de repente él quiso seguir hacia adelante. Entonces aquel hombre rico, muchos también dicen que es un joven, pero a mi parecer, a mi consideración, no es joven, porque cuando dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, tiempo pasado, así que ya era una persona que acababa de pasar la juventud, una persona de media vida. Pero lo que sí nos damos cuenta, hermano,
de que esta persona, esta historia, esta narración no es una parábola, es un hecho real. Es de una persona, hermanos, que a principio de cuenta dice la Biblia que él era rico. Él era rico. Era todavía de temprana edad, pero ya era rico. Dice la Biblia que este hombre rico, cuando supo de que Jesús por ahí venía ya de camino, iba de paso, e inmediatamente trazó sus planes, y lo hizo muy bien trazado, premeditadamente. Vamos a decir que lo premeditó, o como luego dicen, improvisadamente. Él inmediatamente empezó a planear. Voy a ir a verlos, ya que a mí me preocupa mucho, pensaba tal vez aquel hombre rico, yo tengo mucha posesión, pero lamentablemente, así como fulano de tal, no sé, que tal vez su papá, tal vez de su papá heredó la riqueza, su papá que amasó una buena fortuna, tuvo que trabajar mucho para amasar esa fortuna, pero lamentablemente murió, falleció. Y ahora la riqueza está en sus manos. Y él se preocupaba porque el día de mañana también iba a morir. Y todas las cosas que tenía, los terrenos, el ganado, los ranchos, no sé qué tanto, el dinero en el banco que tenía, va a ser para otro. Ahora él pensaba de antemano, ahora que él ya tuvo por experiencia que nadie es eterno aquí, todos somos pasajeros, tuvo la buena idea, una buena idea, pensar, me voy a morir, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo suficiente dinero para conseguir algún remedio, alguna medicina, algún medio para que yo no me muera. Pero ¿dónde habrá esa medicina? ¿Dónde habrá ese producto? ¿Dónde habrá ese medio para que yo pueda comprar y alargar mi vida o definitivamente nunca morir? Pues ese es el maravilloso pensamiento que Dios tenía en mente. En aquel día, en ese futuro, tendrán buen futuro, va a ser lleno de paz y no de mal. Un buen futuro, una buena esperanza, les voy a dar vida eterna. Y ese es el buen mensaje, hermanos, que en esta noche trato de compartir. ¿En qué consiste ese maravilloso pensamiento de Dios? Ese maravilloso pensamiento de Dios consiste en tener vida eterna. Tener vida eterna. Él inmediatamente, al estar ante Jesús, corrió y tenía cierta inquietud, cierta duda. ¿Por qué lo digo? Porque dice, arrodilló. Se arrodilló. No dice que las dos rodillas, sino una. Tal vez tenía esa inquietud, tal vez Jesús podía aumentar o dar esa vida eterna, o tal vez Jesús sea el Hijo de Dios, o tal vez no sea el Hijo de Dios, o tal vez sea la persona menos indicada y que no sea el Hijo de Dios, que no sea el Todopoderoso. Por eso quedó hincado con una rodilla e inmediatamente le empezó con la lisonja. Maestro bueno, maestro bueno. Esa frase, maestro bueno, Jesús no le gustó. ¿Por qué me dices bueno? ¿Por qué me dices bueno? Porque bueno, nada más hay uno.
y ese uno es Dios. Es decir, la familia divina. Dios es el único que es bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos tres conformados, un solo Dios. Ese es el bueno, pero solamente Jesús dice no. ¿Por qué me dices bueno? Es una palabra lisonjera, como comúnmente nosotros decimos, suavizar. Nicodemo también le dijo, Señor, yo sé que tú vienes del cielo, eres enviado de Dios, porque los milagros que tú haces vienen de Dios. Nicodemo, no me vengas con esas lisonjas, con esas palabras lisonjeras, aunque tú vas allá en el templo, eres un intérprete de la ley, ¿por qué me dices que eso viene de Dios? Lo que debe de hacer Nicodemo, cámbiate. Es necesario que nazcas de nuevo. Punto. De igual manera hizo Jesús con este joven rico. ¿Por qué me dicen, bueno no es nada más Dios? Ahí te va una pregunta. ¿Los mandamientos sabes? Sí, dice. De los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, los primeros 4 le pertenecen a Dios, es decir, del hombre a Dios, y los otros 6 últimos, ese le pertenece del hombre a hombre. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo estaba allí ante esa persona, ante ese hombre rico, le hicieron esa pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Es decir, que Jesús le estaba citando a Éxodo 20. No mates, no adulteres, no robes, no mientas, no defraudes. Honra a tu papá y a tu mamá, a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. He allí el primer secreto, para que tus días se alarguen. Honra a tu padre y a tu madre. Para empezar, nuestro Señor Jesucristo, este es el mandamiento, dice Pablo, ese es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es para que tengas una larga vida, debes de honrar a papá y a tu mamá, sea como sea, esté como esté, pero debes de honrar. Jesús, hermanos, presenta, así como este hombre rico planteó bien la pregunta, ahora Jesús también da la pregunta exacta. Da la respuesta exacta. Da la respuesta conveniente. Da la respuesta precisa. Porque ahora este hombre rico no está viendo la palabra de Malaquías, las palabras de Juan el Bautista, las palabras de Jeremías, las palabras de los Salmos, de Isaías o de algún otro profeta. Ahora, como decía nuestro Señor Jesucristo,
Él decía, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Es decir, cuando Dios le dijo a los israelitas por medio de Moisés, oíste que fue dicho. Y ahora Jesús dice, mas ahora yo os digo. Ahora personalmente el Hijo de Dios está hablando con este hombre rico. Es decir, que la respuesta no va a ser dudosa. ¿Por qué? Porque no va a haber intermediario. Ahora la respuesta que recibe el hombre rico va a ser directamente salido y sacado de la boca del Hijo de Dios. Va a ser sacado directamente del Hijo de Dios. Y eso precisamente, la respuesta es, no robes, no adulteres, no mientas, no defraudes, no hurtes, honre a tu padre y a tu madre. Esos 6 mandamientos. No citó los otros 4. No dijo, pues, no tendrás dioses ajenos, ni te hinques a ellos, ni te harás imagen, ni jures en el nombre de Dios en vano, ni tampoco dijo, acuérdate del día de reposo, porque ese es del hombre a Dios, porque bien sabía nuestro Señor Jesucristo, si ese hombre rico hiciera esos 6 puntos, ya con eso está amando el hombre que es hecho a imagen de Dios. Eso se llama amar a Dios. La respuesta de ese hombre rico no fue como la respuesta como lo que se recibe hoy día. La respuesta que hoy día se recibe para que, según dice que recibe la vida eterna, es: no dejes de congregar, asiste cada culto, no dejes de congregar. Y citan Hebreos 10:25, mas no lo citan en el versículo 24. Otro: no vayas a faltar las reuniones, venga a adorar a Dios, venga a cantar a Dios, venga a aplaudir a Dios, porque ese es adorar a Dios. Venga a danzar, porque Dios le gusta bailar así, ver el baile así como con David. Mentiras del diablo. Esos no son los mandatos directamente de nuestro Señor Jesucristo. No es. Y estamos aprovechando, hermanos, amigos, los que me están viendo y escuchando. Yo sé que para muchos la transmisión, su medio donde lo está viendo, lo va a desconectar, lo va a apagar, pero esos son para los que son elegidos para la condenación. Eso lo dice el hermano de Jesús, Judas. No Judas Iscariote, sino el mismo Jacobo. Judas, versículo 3. Desde el versículo 1 al 3 dice, hay algunos que son elegidos para la condenación. Pero los que son elegidos para la salvación, es usted que todavía me sigas mirando y escuchando. Porque no todos tienen oídos para oír. Algunos simplemente tienen los oídos por tener. Pero muchos sí tienen oídos para oír. La respuesta
correcta de nuestro Señor Jesucristo fue esos 6. No mates, no robes, no hurtes, no defraudes, no digas mentiras, no hagas tal cosa, maldecir a tu papá y a tu mamita, sino lo contrario, respételos, honralos. Esa es la solución sacado directamente de los labios, de ese maravilloso labio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso todavía está vigente, esos mandamientos aún están vigentes. Nuestro Señor Jesucristo trazó el plan maravilloso para que el ser humano alcance la salvación. ¿Sabe por qué lo digo? Porque nuestro Señor Jesucristo amó a ese hombre rico. ¿Cómo sé que lo amó? Porque allá donde leímos en Marcos 10, en el versículo 21 y 22, dice que el Señor amó a esto. ¿Cómo lo amó? Cuando le dijo: es tan difícil entrar en el reino de Dios a todos aquellos que tienen riqueza. Dice allí el versículo que Jesús lo miró al hombre, lo miró, lo leyó la mente, como diciéndole: ¿y cómo te has enriquecido, papito? ¿Dónde sacaste esa riqueza? Si todo eso de lo que te mencioné, los 6, has guardado desde tu juventud, ¿de dónde sacaste esa riqueza? ¿O naciste, como dice el dicho, naciste con la torta bajo el brazo? ¿O conseguiste esa riqueza defraudando, hurtando, mintiendo? Ya nuestro Señor Jesucristo, gracias porque Él mandó al Espíritu Santo, estuvo con Pablo, y Pablo le dice a Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, Marcos 10, 24, allí con esa misma plática que tuvo Jesús con el hombre rico, dice que las riquezas son inciertas, no son seguros. En cualquier momento falla. Y yo sé muy bien que sí. Porque cuántos archimillonarios se ha visto morir y todo lo que amasó de fortuna aquí en este mundo se queda para otros. Y él se va igual como cuando nació. Pablo le dice a Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero ahora le digo a los ricos, dice 1 Timoteo capítulo 6, allí en el versículo 17 al 19, les mando a los hombres ricos que no sean altivos, que traten bien a sus trabajadores, y que echen mano de su riqueza. ¿Cómo? Ayudándole al necesitado. Esa es la manera que nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a este hombre rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No es que te tienes que despojar de todo. Tienes que tener techo, abrigo,
y tu sustento, dice Pablo. Con eso tenemos que contentarnos. Pero el que hurtaba, ya no hurte más, pero ahora trabaje con sus manitas para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso. Pero eso sí, tienen que echar mano de su riqueza para que sean ricos en buenas obras para ese futuro, acumulando tesoros allá en el cielo y ya no aquí en la tierra, ya no aquí, porque aquí no se hereda la vida eterna, porque esta tierra está destinada para ser quemado y todas las obras que en ella hay. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Entonces Jesús así le dijo al hombre rico: deje de estar amasando más fortuna, déjelo, confíate en Dios. Si compartas tus bienes con los pobres, los pobres te van a enseñar cómo vivir con el pan de cada día, porque los pobres así viven. Y los pobres, ellos no procuran amasar riqueza. Ellos te van a enseñar. Cuando tú empiezas a compartir tus bienes, ellos te van a dar una buena lección. Ser pobre es lo más bonito, porque uno se acuesta a dormir a gusto, como luego decimos, como los bebés, sin preocupación, sin estar al pendiente de nada. Pero esos son secretos que pasó nuestro Señor Jesucristo a este hombre rico. Es muy diferente al plan que ahorita los falsos profetas tienen. Porque hoy los falsos profetas dicen de tus diezmos y Dios te va a multiplicar. Y sí, claro, ese ritual sí funciona. Empiezas a dar tus diezmos y Dios te dice que te va a regresar multiplicado. Y sí, Dios, pero te va a dar. Y si lo dudas, Dios te puede dar, pero no vas a heredar para la eternidad, porque ese es del diablo. Léalo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Léelo todo el capítulo y vas a ver de que Dios mismo actúa en esos engañadores para que crean a la mentira, a fin de que el día cuando nuestro Señor Jesucristo y nosotros los cristianos vengamos a hacer juicio, Dios se va a vengar de esos enemigos. Como decía Jeremías, Jehová decía por medio de Jeremías: en aquel día mi espada voy a dar de beber sangre. Mi flecha va a beber sangre, y mi espada voy a dar de comer carne de mis enemigos, y lo voy a sacar del infierno donde está, y lo voy a mandar al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles para toda la eternidad. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero muchos engañadores hubo en los tiempos del Antiguo Testamento como hoy día. Apocalipsis 12:7, 9 dice que el diablo anda engañando a todo el mundo. Bueno, entonces también podemos decir, hermanos, de que a este hombre rico conoció a Cristo personalmente, y personalmente con Cristo le dijeron:
Todo el mundo lo sabe Juan 14:5. Juan 14:6, perdón. ¿Qué le dijo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida, dice Jesús. Si estamos buscando para heredar una vida eterna, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que sígueme. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si usted no aceptas a Cristo, no puedes llegar con el Padre, porque Cristo es el camino para que llegues al Padre. Es la verdad y es la vida. Nadie puede llegar al Padre sin Cristo. Nadie puede llegar al Padre sin Cristo. Nadie puede llegar. Es necesario que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo. Así le dijeron a esta persona, a este hombre rico. También dice allá en Juan 32, dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecieren en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os lo hará libre. Libre de esas sectas. Libre de esas religiones. Libre del engaño. Vas a vivir una vida agradable a Dios, no haciendo esos 6 puntos que se le dijeron al hombre rico. De nada sirve una persona ir en ese que Jesús lo llamó cueva de Satanás, al templo, estar cada domingo allí, después de salir del templo, nuevamente participando en los pecados ajenos. ¿Sabe dónde está el pecado ajeno? Que ni es tuyo. Ese pecado lo puedes ver en la televisión. Ese puedes ver ahora en las redes sociales, la pornografía, las fotografías sucias. Allí es donde vas a ver pecados ajenos. No hagas partícipe de él, dice el apóstol Pablo a Timoteo, de los pecados ajenos. No hagas partícipe. Consérvate puro. Vas a conocer la verdad si permanecieres en Cristo. Además, dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque tal parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa era la que tenía en mente esa mujer de Samaria. Juan capítulo 4. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Además, Jesús dijo, el ladrón no viene a otra cosa, sino para matar, robar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida. Y tengan vida en abundancia, dijo Jesús. Jesús para eso vino, para que tengan vida. Y que la tengan en abundancia, porque no, si es vida eterna. Ahí está el secreto, hermano, para que alcance la vida eterna. Debes de acercarte a Cristo y no le hagas caso al ladrón, porque el ladrón nada más viene a robar, a destruir, robar el tiempo, destruir familia. Y es el ladrón. Muchos dicen que es el diablo. Bueno, tal vez tenga razón,
pero también la televisión y las redes sociales también roba tiempo y destruye tu familia. Por más que estudies la Biblia, llegando de la congregación, se empieza el chequeo de los celulares. ¿Por qué? ¿Quién te enseñó a ser celoso, celosa? ¿No sería el TikTok? ¿No sería las redes sociales? ¿No sería la televisión? De allí se aprende. Ese es el que viene a robar. Jesús no viene a eso. Jesús vino para dar vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo es la vida y no es la religión. En la religión no vas a encontrar vida. En el templo no vas a encontrar a Dios, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas. La vida vas a encontrar solamente en Cristo. Si tienes duda del templo, chécalo lo que dice Isaías capítulo 66, versículos 1 al 4. Repito, Isaías capítulo 66, versículos 1 al 4. Ahí te vas a dar cuenta de la realidad de lo que significa el templo para delante de los ojos de Dios. Y fíjate que si es agradable, hermanos, amigos, es necesario. Por eso es muy necesario estas transmisiones, compartir estas transmisiones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo en que abundan los engañadores. Todo esto lo tenemos y estamos seguros que estamos viviendo los últimos tiempos en que ha de abundar los falsos cristos, los falsos profetas. Pero es necesario, hermanos, para que uno pueda clamar a Dios. Clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo dijo Jeremías 33:3. Clame a mí, yo te voy a responder cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo dijo el propio Jeremías. Hermanos, es necesario, porque todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Pero ¿cómo van a confesar? ¿Cómo van a proclamar en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo van a oír en aquel en quien no le han enseñado? ¿Y cómo si no hay predicación? Dice Pablo. No hay quien les predique. ¿Cómo van a predicar si no fueran enviados? Dice Romanos 10:13 al 17. Así que la fe viene por el oír. Escucha la palabra de Dios. Léala. Léala. No esperes que alguien te lo interprete. Léalo. Y yo desde aquí, de este medio, te estoy enseñando sin pedirte ningún diezmo, ni una ofrenda. Aunque claro, si lo quieren hacer, así como lo hizo las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, María Salomé, María Magdalena, dice allá en Lucas 8:3, que esas mujeres lo ayudaban económicamente al Señor Jesús y a sus apóstoles, pero no era diezmo, voluntariamente, porque sabía que Jesús tenía que ir a predicar y los apóstoles y de agradecimiento daba.
Hermanos, así como ese hombre rico tuvo la oportunidad de escuchar las buenas sugerencias de nuestro Señor Jesucristo, porque ese hombre había confiado, Jesús había ganado la confianza entre los hombres, porque Él multiplicaba el alimento, multiplicaba los panes, multiplicaba los peces de 5 panes, de 2 pececillos, alimentaba 5,000 a 4,000 gentes. Si sabía multiplicar la comida, bien sabía dominar la matemática. Y así también nuestra vida, el año que tengamos, si por 5 panecillos multiplicó no sé por cuánto, ¿qué será de mis 60 años de vida? Si me multiplica no sé por cuánto, ni la matemática puede medir eso, porque va a ser vida eterna. Entrégate al Señor Jesucristo. Obedezca tan solo con esos 6. Ni hay necesidad de acudir en esa cueva de ladrones. Así lo llamaba el apóstol Pablo. Así lo llamaba nuestro Señor Jesucristo. Así lo llamó Zacarías también. Así lo llamó Zacarías. Cueva de ladrones, decía Zacarías. Oye, a mí se me parece que mi casa se está convirtiendo casa de ladrón, dice Zacarías. La casa de Jehová se está convirtiendo como casa de ladrón, dice Jehová Dios. Yo también así lo veo, como que lo están convirtiendo como cueva de ladrones. Y Jesús bien que lo dijo eso. Bien que lo dijo eso. Hermanos y amigos, yo te invito para que andes así exactamente como anduvo Enoc. Anduvo siempre con Jehová Dios, obedeciendo en todo. Y Enoc no murió. Elías tampoco murió. 2 personas fueron del Antiguo Testamento directamente a la morada celestial. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. 3 personas que están en los cielos. Tú y yo también, nuestro Padre Celestial nos puede llevar. Nos puede llevar, hermanos, y por eso es muy necesario que desde ahorita, que tal vez tú todavía estás muerto en vuestros delitos y pecados, es necesario aceptar a nuestro Señor Jesucristo, creer en Él, que a través de estos videos te podemos canalizar cómo encontrar realmente la salvación. Estando en vuestros delitos y pecados, Dios te puede dar una nueva forma de vivir, una vida nueva. Efesios 2:1 dice que estando muertos en vuestros delitos y pecados, Cristo mismo nos reconcilió con su sangre, y desde ese entonces, cuando nosotros tengamos una vida arrepentida, Pablo le dice a los hermanos de Colosas: ahora Cristo nos ha trasladado desde el reino de las tinieblas, nos sacó y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Estábamos en el reino de las tinieblas, pero ahora somos trasladados en el reino de nuestro Señor Jesucristo. No es cierto eso de que cuando Cristo venga por segunda vez, apenas va a instalar el reino. Ese no es cierto. El reino de los 1000 años ya empezó desde el día del Pentecostés.
esas personas que crucificó a nuestro Señor Jesucristo, Pedro los acusó, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntense, porque están muertos en vuestros delitos y pecados. Arrepiéntense y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que alcances el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ese es el propósito del bautismo, y en ese entonces serás trasladado en el reino de Dios. Ya cuando Cristo venga por segunda vez, ya para entregar el reino de Él en las manos de su Padre. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24, así lo dice. Entonces, ya para en ese entonces, en la segunda venida de Cristo, nuestro Señor Jesucristo va a entregar al reino a su Padre. En ese reino debemos de estar tú y yo. Entonces, a partir de ese entonces, vamos a estar en el reino de Dios. Y los que ya estuvieron bajo la tumba, acuérdese, Lázaro fue llevado por los ángeles. ¿Dónde? Al seno de Abraham. Nosotros también seremos llevados en esta vida pecaminosa. Cuando nos arrepentimos, ya fuimos resucitados por primera vez. Ya somos resucitados, pero eso sí, si llevamos una vida agradable ante los ojos de Dios, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y empezamos a ser alimentados con la leche espiritual, primera de Pedro 2, 1 y 2, y de allí empezamos a ingerir y crecer para salvación, dice, y al grado de que tenemos, que llegar a ser maduro. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Tenemos que participar del alimento sólido, porque ese es el propósito de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Pero no pastores que ignoran la palabra de Dios, pastores conocedores de la palabra de Dios, pastores que predican la verdad, pastores que tengan experiencia, edad, conocedor de la palabra de Dios, que sean capaces de contradecir, en corregir a aquellos que contradicen. Tienen la oportunidad ellos, los pastores, en corregir, pero no un recién nacido, no un joven, no un neófito, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, y entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez, escúchenme muy bien esto, cuando venga por segunda vez, nosotros los que perseveramos hasta el fin, dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 3, repito, con esto lo voy a terminar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 3, dice: oye, ustedes no pueden
hacer juicio entre hermanos? ¿No saben ustedes que cuando venga Cristo por segunda vez, ustedes, nosotros los que seguimos la palabra de Dios, los que seguimos a esos 6 puntos, ustedes van a juzgar a los ángeles? Porque los ángeles nos va a juzgar a nosotros y nosotros lo vamos a juzgar a los ángeles. Oye, entonces, ¿por qué no pueden solucionar un pequeño problemita que han surgido entre ustedes? Hermanos, entonces, cuando venga Cristo por segunda vez, vamos a venir juntamente con Él todos aquellos los que su cuerpecito están en la tumba. No sé si ese cuerpo lo resucita, lo saca de esa tumba de antemano nuestro Señor Jesucristo, pero la cuestión que vamos a regresar juntamente con Él y sus ángeles. En la segunda venida de Cristo no vamos a salir apenas de la tumba, no, hermanos. Desde el momento que tú te arrepentiste, dejaste la vida pecaminosa, eres nueva criatura. Y sobre todo, te has resucitado. Tienes una nueva forma de vivir. Romanos capítulo 6. Así que, hermanos, ahí está la invitación. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Dios, Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Las muchas gracias, las infinitas gracias te damos por esta grande maravilla que tú nos has regalado, por haber tenido la oportunidad de exponer este tema, un pensamiento maravilloso tuyo. Y ese pensamiento maravilloso es que tus hijos hereden la vida eterna. Gracias, amoroso Padre, por haberme ocupado como ser portador de tu palabra, y aquellos oídos que han escuchado que esta semillita que se sembró prontamente germine y no permite que las aves vayan y arranquen. Porque bendito Dios, tu palabra es infalible, tu palabra es eficaz, es efectiva, porque es viva y más cortante que toda espada de 2 filos. Suplicamos, bendito Dios, que tome nuestra vida, que tome nuestro cuerpo y que nos ayudes a transformar, a recibirte. Que si en aquel día cuando tu Hijo Jesucristo nació en Belén, no hubo lugar donde acostarse, pero que ahora ofrezcamos nuestro corazón y le demos la honra en nuestro corazón y viva por toda la eternidad en nuestro corazón, para que en el día cuando Él venga por segunda vez, nosotros también venimos juntamente con Él para ese gran juicio y recibir la morada celestial. Como dice tu palabra, bendito Dios, Apocalipsis capítulo 20, que en aquel día va a ser una grande y bella ciudad donde la lágrima ya no va a existir, ni hambre, ni tristeza, ni dolor, ni la muerte. Toda una eterna primavera, una real felicidad donde va a haber paz y no mal. Un buen futuro estamos esperando, bendito Dios. Así nos quedamos en tus manos, poderoso Padre, y esperándote que perdone nuestras imperfecciones. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.